Vamos a ir a la palabra. Busque por favor Primera de Timoteo capítulo 6. En el mensaje de la semana pasada te hablé acerca de que Satanás está derrotado. Lo vimos claramente y mencionamos que cuando Cristo fue a la cruz hubo una batalla en el cielo, que Miguel y sus ángeles batallaron contra el dragón, que es Satanás, y sus demonios, y no fue hallado más lugar en el cielo para ellos, y fueron lanzados abajo. Y el Señor Jesús tuvo una visión antes de ir a la cruz, y él dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando Jesús envió a los 70 a predicar de dos en dos, Jesús no había ido a la cruz, pero él tuvo una visión. Y él vio a Satanás y él le dijo a los discípulos: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y eso sucedió cuando Jesucristo lo enfrentó en la cruz del Calvario. Satanás cayó a tierra como un rayo, cayó abajo. Eso quiere decir que Satanás está derrotado, que Satanás ha sido despojado, pero que Satanás está en la tierra. Y esto provoca una cosa que dice Primera de Timoteo 6:11, dice así: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cuántos han hecho aquí la buena profesión? ¿Saben qué es la buena profesión? Cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, cuando confesamos que creemos en Jesús, que creemos que Él murió por nosotros y lo recibimos como nuestro Señor. El hecho de que Satanás esté en la tierra nos lleva a nosotros a una pelea. Es lo que la palabra llama la buena batalla de la fe. Y de eso vamos a estar hablando, acerca de qué es la batalla de la fe. Y las mismas palabras nos dicen a nosotros, primero, que es una batalla, es una lucha. Cuando se lucha, quiere decir que hay algunos momentos difíciles. Y lo otro que nos dice es que nos habla acerca de la fe, la batalla de la fe. Es decir, que la lucha de los creyentes es una batalla por creerle a Dios. Creerle a Dios, porque creer a Dios, creer a su palabra es fe. Esa es la batalla de la fe. Al estar Satanás aquí en la tierra, él lucha para que nosotros dudemos de la palabra de Dios, dudemos de las promesas de Dios y que nosotros desistamos de nuestro caminar con Dios, que nosotros desistamos de echar mano de la vida eterna, porque aquí estamos echando mano de la vida eterna. Amén. Aquí estamos luchando. Por eso es que nos congregamos, por eso es que oramos, por eso es que buscamos del Señor. Aquí no estamos cumpliendo con una religión, aquí estamos en una batalla. Amén. Estamos en la batalla de la fe. Y es debido a que ese enemigo que ya está despojado, que ya está derrotado, pero que está en la tierra. Y nosotros debemos mantenernos victoriosos sobre ese enemigo, porque dice la palabra en Apocalipsis, para nosotros los que hemos creído en Cristo, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, o sea, la palabra de Dios, y por medio de la sangre de Cristo, que fue derramada para perdón de nuestros pecados. Pelea la buena batalla. Ahora, esta batalla de la fe es la única batalla del creyente. Nosotros no tenemos otro tipo de batallas, no tenemos otro tipo de guerras. La guerra y la batalla de los creyentes es la batalla de la fe, es la lucha por creerle a Dios, es la única. Mi batalla no es tratar de vencer al diablo. La batalla suya como cristiano no es tratar de vencer al diablo. La batalla suya y mía es por creerle a Dios que ya Satanás está vencido. Amén. Usted y yo no tenemos que hacer guerra espiritual para tratar de derribar a Satanás. La batalla de la fe es la batalla de creer que ya Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y que ya Él a nosotros nos ha dado la victoria. Esa es la batalla del creyente. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. O sea, hay una batalla del creyente que es buena, pero hay algunas otras luchas que los cristianos pretenden hacer o en las que se enredan que no son buenas.
Pelean hasta con los hermanos. Eso no es una buena batalla. Pelean por tratar de vencer a Satanás y derribarlo. Esa tampoco es una buena batalla, porque eso es ignorar lo que la palabra dice y más bien ahí no está teniendo fe la persona porque no está creyendo que Satanás está vencido, sino que está tratando de hacer lo que ya está hecho, lo que ya Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que aceptar la palabra de Dios, las verdades de la Escritura, y si está escrito que ya Jesucristo despojó a Satanás y a sus principados de nuestra vida, entonces nosotros somos libres y vivimos en esa libertad y creemos en esa libertad. Colosenses 2:13 dice: y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Cómo está Satanás y sus demonios? Están derrotados, están vencidos, han sido despojados. Cristo los despojó del lugar que tenían en el cielo, fueron lanzados a la tierra, pero también los despojó del corazón del hombre, de todo aquel que cree en Jesucristo. Por eso es que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque cuando a nosotros se nos predicó el Evangelio de Jesucristo, nosotros tuvimos dos opciones: o lo creíamos o no lo creíamos. Pero si usted creyó en el Evangelio de Jesucristo, si usted ha creído que Jesucristo hizo una obra redentora y salvadora por su vida, y usted ha recibido a Jesús en su corazón, el Evangelio es poder de Dios para salvarnos. Cuando uno creyó, el poder de Dios actuó en nosotros y en ese momento Satanás fue despojado de nuestro corazón y vino a morar Cristo en nosotros, porque ya Cristo lo despojó. Y Satanás no puede hacer nada cuando a nosotros se nos fue predicado o cuando nosotros le predicamos de Cristo a una persona y la persona cree. Satanás no puede hacer nada para impedir que esa persona pase de muerte a vida. Satanás no puede hacer nada porque ya Satanás fue vencido. Amén. Entonces él no puede impedir, porque el Evangelio es poder de Dios. Es el poder de Dios. Es el poder que vino por medio de Cristo, porque dice la palabra en Apocalipsis: ahora ha venido el poder y el reino de nuestro Dios. El reino de Cristo ha venido. El poder de Dios está en el Evangelio. Cuando nosotros creímos en el Evangelio, el poder de Dios nos libertó a nosotros del poder de Satanás y nos trasladó a nosotros de las tinieblas a la luz, y hoy somos libres. Y esa es la batalla de la fe, es creer en lo que ya el Señor ha hecho por nosotros. La batalla de la fe es creer la palabra de Dios y no creer las estratagemas, las artimañas de Satanás, las mentiras de Satanás. Esa es nuestra batalla. Constantemente usted y yo estamos siendo bombardeados en este mundo por las mentiras de Satanás. Pero la batalla de la fe es precisamente contra esas mentiras. Satanás viene a traer pensamientos negativos, trae circunstancias negativas y nos ataca con todas esas cosas para que nosotros dudemos de la obra de Cristo, para que nosotros dudemos del poder de Dios. Voy a leerles una definición de lo que son las acechanzas y las maquinaciones del diablo. Y escuche bien esto. ¿Qué son acechanzas del diablo? ¿Con qué nos ataca el diablo a nosotros? Las acechanzas y maquinaciones son impresiones sensuales y mentales, conceptos filosóficos o humanísticos, actividad puramente mental relacionada con la vida emocional, solo en la esfera de la mente, como por ejemplo, visiones mentales, sensaciones, modos de pensar, misticismo, misterio, ecos de misterio religioso, reflexiones psicológicas, pensamientos humanos corruptos, pensamientos irracionales de personas que les falta comprensión, los juicios religiosos adversos de parte de las personas que no tienen comprensión de la salvación, una gran farsa, una falsificación de algo que no es un hecho real,
Los trucos de Satanás obran y funcionan solo en aquellos cristianos que le atribuyen a sus acechanzas realidad y sustancia, porque la batalla de la fe es en contra de mentiras. Y todos nosotros nos enfrentamos a las acechanzas del diablo, sensaciones, visiones mentales. Usted como cristiano puede tener una visión que es una acechanza. Hace muchos años, estando en una iglesia, yo recuerdo que había un señor que todo el mundo lo tenía por muy espiritual, y él una vez dio una visión, y él se paró al frente, y en ese lugar, en el edificio, tenía de esos bloques que son con huecos, y él contó la visión, y él dijo: yo vi que el diablo estaba asomándose por esos huecos, y que él va a destruir esta iglesia. Yo recuerdo que él dio esa visión, y él lo comentó ante la gente, él lo creyó, y lo habló, y se lo transmitió a la gente, y al final de cuentas eso sucedió. Pero eso no era una visión de Dios. Satanás le puede decir a usted de la forma que él quiera, le puede decir: yo lo voy a destruir, y eso es una acechanza. Yo lo voy a matar a usted, y es una acechanza. Pero si yo me paro frente a eso, y yo digo: esto no es una visión de Dios, esto es una acechanza del diablo, y yo me enfrento a través de la palabra a eso, y yo digo: eso no es verdad, eso es una mentira, porque Satanás no me va a destruir a mí. Soy un hijo de Dios y Satanás ya está derrotado, ya Satanás está vencido. Amén. Pero en ese momento este señor aceptó aquello y lo compartió con la gente, como que si fuera una visión de parte de Dios. Y si uno le atribuye realidad a las acechanzas del diablo, le abre la puerta. Porque nosotros tenemos una batalla que es la batalla de la fe, y la batalla de la fe es creerle a Dios en lugar de creerle al diablo. Esa es la batalla de la fe. Si le creemos a Dios, si creemos a su palabra, nos vamos a mantener en victoria. Porque dice Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nosotros solamente vamos a vencer a través de la fe. ¿Y qué es la fe? Creerle a Dios, creer a su palabra, creer a sus promesas. Esta es la victoria que vence al mundo, la victoria que vence toda circunstancia negativa, la victoria que vence toda acechanza del diablo es nuestra fe. Creerle a Dios, creer a su palabra, creer a su verdad. ¿Saben cuál fue el pecado de Adán y Eva? El pecado de Adán y de Eva fue no creerle a la palabra de Dios, porque Dios les habló y les dio palabra. La palabra de Dios es la verdad, es lo único que es verdad. Acordémonos que cuando Jesús definió acerca del diablo y él identificó al diablo, él dijo que Satanás es mentiroso, él es padre de mentira, y cuando él habla mentiras, de suyo habla. Satanás es un mentiroso, él nos ataca a nosotros con las mentiras, con voces, con circunstancias negativas, pero él nos ataca a nosotros con mentiras, y nuestra batalla es no creerle a Satanás, sino creerle a Dios. Si Adán y Eva le hubieran creído a Dios, para ellos la historia hubiera sido diferente, pero eso tenía que ser así. Pero hoy nosotros podemos saber que nosotros estamos exactamente en la misma posición. Hoy nosotros como hijos de Dios, porque ya nosotros hemos sido librados de la potestad de Satanás y ahora estamos libres, pero Satanás sigue acechando para que nosotros perdamos la fe. Porque si un creyente o una persona vive sin fe, no puede agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tiene usted? ¿Tiene fe o tiene una religión? Hágase esta pregunta. Yo tengo fe. Para tener fe primero hay que conocer la palabra de Dios. Hay que conocer la obra de Cristo. Pero pregúntese, ¿qué es lo que tengo? Aún los jóvenes, pregúntense, ¿qué tengo? ¿Tengo fe o tengo una religión? Porque con una religión nadie va a vencer al mundo. Aunque usted diga que tiene una religión que se llama religión cristiana. No importa cómo se quiera llamar la religión. Si no es fe, no funciona. Porque solamente la fe vence al mundo. Amén. Fe en la palabra de Dios. Tenemos que vivir parados en la palabra de Dios y caminando únicamente sobre la palabra de Dios. Porque con eso es que vamos a vencer. Si no nos paramos en las palabras de Cristo, nos vamos a hundir. La religión no sirve. La vida religiosa no funciona. Hay que caminar por fe. Y esto es para todos, para jóvenes y viejos.
Lo único que nos funciona para obtener la victoria, para vivir victoriosos, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Ya Él todo lo hizo. Satanás está despojado, Satanás está derrotado, pero nosotros tenemos que echar mano de esa victoria. Nosotros tenemos que echar mano de la vida eterna. Usted tiene que echar mano de la vida eterna para su propia vida, para la vida de sus hijos, para la vida de su esposo y de su esposa, para su hogar. Tenemos que echar mano de la vida eterna a través de la fe. Esa es nuestra batalla. Hay tantas cosas que son acechanzas. Los conceptos humanísticos, las reflexiones psicológicas, los juicios religiosos adversos. Hermanos, tengan mucho cuidado de no andar haciendo juicios religiosos sobre los demás. El Señor Jesús dijo que no juzgáramos. No juzguéis para que no seáis juzgados. Hay veces que se hacen juicios religiosos. ¿Saben por qué una persona, un creyente, hace juicios religiosos? Porque es un religioso. Entonces no vive conforme a la palabra, sino conforme a conceptos religiosos que tiene. Y anda enjuiciando a la gente y aplicándole legalismos y dañando a los demás. Hay que tener mucho cuidado de no hacer juicios religiosos. Nuestra batalla es contra mentiras. Ya Cristo deshizo las obras del diablo. La victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fe en lo que dice la palabra de Dios. Fe en la victoria de Cristo sobre las obras del diablo. Creer que ya Jesucristo venció sobre toda obra del diablo, porque está escrito que Él vino para deshacer las obras del diablo. Para nosotros que somos los hijos de Dios, las obras del diablo están deshechas. Y yo solo me apropio, nada más, yo me apropio a través de la fe de esas bendiciones que ya Cristo me dio. Segundo, la batalla de la fe es identificarse con Cristo. Quiero que veamos Hebreos capítulo 2, en el versículo 10, dice así. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Nosotros tenemos que identificarnos con Cristo, creer que Jesús es el autor de nuestra salvación. Jesús es el autor de nuestra salvación. Nosotros somos salvos en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Eso es lo que nosotros tenemos que creer en primer lugar, que nosotros somos salvos porque Jesucristo nos salvó. Y tenemos que declararlo. ¿Cuántos son salvos aquí? Y uno tiene que estar confesándolo en oración y diciéndole, Señor, gracias, porque yo soy salvo. No voy a andar diciéndoselo a toda la gente que no conoce de Dios, porque ellos van a decir, ¿y usted qué se cree? Pero yo sí tengo que estar confesándolo para mí mismo y tengo que estar confesándolo en oración, porque de esa manera yo estoy viviendo por fe. Estoy declarando y creyendo y declarando lo que la palabra de Dios dice, que Él es el autor de mi salvación. Yo soy salvo. Eso es lo primero. Segundo, Romanos 6:8 dice, y si morimos con Cristo, ¿cuántos han muerto aquí? ¿Está seguro? Entonces, ¿por qué se queja a veces cuando le hacen algo? ¿Por qué se defiende tanto? Hemos muerto con Cristo. Usted tiene que creerlo, porque ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que vive en mí. Los muertos no reclaman. A un muerto usted le hace lo que quiera y no dice nada, ¿verdad? Porque está muerto. Tenemos que creer que hemos muerto con Cristo. Eso es lo segundo. Por eso es que tenemos que identificarnos con Él. Porque si no creemos que hemos muerto, entonces vamos a estar reaccionando a muchas cosas que nosotros no debemos reaccionar. Y va a estar actuando, el yo va a estar actuando la carne y no Cristo. Por eso es que tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. Porque muchas veces nuestra carne todavía necesita ser quebrantada. Porque hemos muerto. Pero ustedes han visto cuando uno le corta la cabeza a una culebra. ¿Han visto lo que pasa? ¿Qué pasa con el cuerpo? Sigue brincando. A veces pasa con nosotros algo así. Estamos muertos, pero la carne sigue brincando. Porque la carne necesita ser quebrantada. Todavía necesita ser machacada y machacada. Porque yo no sé cuántos aquí que han matado una culebra. Cuando matan la culebra, le cortan la cabeza inclusive o se la estripan y ya saben que ya la cabeza ya dejó de moverse. Pero el cuerpo sigue brincando y uno le sigue dando. Ya está muerta, porque sin cabeza ya está muerta, pero sigue brincando. Pero a uno no le gusta que siga brincando, ¿verdad? Entonces le sigue dando hasta que se quede quieta ya.
Eso le tiene que pasar a nuestra carne, porque ya estamos muertos, pero por eso necesitamos mantenernos humillados ante la presencia de Dios para que nuestra carne sea quebrantada. Eso es lo que la palabra llama el hombre exterior, que el hombre exterior debe ser quebrantado. En muchos creyentes el hombre exterior no ha sido quebrantado y Dios necesita quebrantar el hombre exterior para que el hombre interior pueda fluir, para que el espíritu, el hombre espiritual pueda fluir. Si el hombre exterior no ha sido quebrantado porque la persona no se ha humillado lo suficiente ante Dios, no puede fluir el espíritu. El hombre espiritual, Cristo, que está ahí internamente, no puede salir, no puede manifestarse y la persona se ve limitada. ¿Cuántos han muerto aquí? Amén. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por eso es que les dije que todos necesitamos ser bautizados. Porque yo cuando leo esta palabra, yo me identifico con Cristo. Si he muerto, también yo fui sepultado porque a los muertos los sepultan. El bautismo, por eso es tan importante que todo aquel que ha creído en Jesús se bautice. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la palabra. Cuando yo veo esta palabra y pienso en mí mismo y yo digo, yo he sido sepultado juntamente con Cristo mediante el bautismo. Pero si yo no me hubiese bautizado en Cristo, y estoy hablando del bautismo en Cristo, no el bautismo de los niños, sino el bautismo en Cristo, donde ya yo ejercí mi fe y creí y entonces tomé una decisión por mí mismo de morir juntamente con Cristo. Y yo me acuerdo que yo fui bautizado en un río. No importa dónde seamos bautizados, ahora tenemos una piscina aquí, una pila para bautizar. Pero yo puedo confesar esta palabra, pero si un creyente aún no se ha bautizado, ¿cómo hace? Vean lo que dice la palabra, 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces no nos podríamos identificar con Cristo. Yo me identifico con Cristo porque yo recuerdo que yo me bauticé. Fui sumergido en agua y fui levantado. Fui sepultado juntamente con Él mediante el bautismo. El bautismo, el bautizarse es fe. Y eso es una defensa contra el enemigo, contra las acechanzas. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando Cristo pagó por nuestros pecados, nosotros fuimos justificados por Él. Tenemos que identificarnos ahí también con Él. Esta es la fe, esta es la batalla de la fe, es identificarse con Cristo. Ya nosotros pagamos por nuestros pecados. ¿Cómo? ¿Cuándo pagó usted por sus pecados? ¿Cuándo? Cuando Cristo fue crucificado. Nuestra deuda está cancelada. Efesios 2:5-6 dice así. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando Cristo resucitó aquel tercer día, aquel domingo, y se levantó de entre los muertos, ese día, y usted puede decirlo si usted se identifica con Cristo, yo lo puedo decir, ese día yo resucité. Yo estoy resucitado juntamente con Cristo. Y no solamente resucitado, sino también que nos sentó con Él, juntamente con Él, en los lugares celestiales. Estamos justificados y por la fe ya estamos arriba. Por la fe ya estamos a la diestra del Padre, justificados, sin temor a la condenación, sino libres. Y Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Jesús despojó a los principados y a las potestades, nosotros también los despojamos. Satanás ha sido despojado de nuestra vida. Como creyentes, como hijo de Dios, Satanás ha sido despojado porque ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús llevó cautiva la cautividad. La cautividad era el poder de Satanás en la vida del hombre, en el corazón del hombre, pero Jesucristo despojó, es decir, echó fuera del corazón del hombre a los principados y a las potestades, los despojó, los echó fuera, quitó la cautividad. Y cuando Cristo hizo eso, cuando pasó eso con Cristo, cuando Él lo logró, yo también lo logré. Por eso es que nunca se someta usted como hijo de Dios
a que una persona ore por usted y le trate de echar afuera un demonio. Si usted ha creído en Cristo, si usted ha nacido de nuevo, si usted recibió a Cristo, usted creyó en el Evangelio, el poder del Evangelio lo ha liberado a usted y Satanás ha sido despojado de su corazón. Y usted es libre. Nunca se someta a que una persona ore por usted y trate de orar echándole fuera un demonio. Porque ya Satanás no está en la vida de un creyente. El que está es Cristo en nosotros. Y también tenga usted mucho cuidado de cómo usted ora. Porque yo sé que muchos aquí fuimos enseñados con falsas doctrinas y fuimos enseñados a echarle fuera los demonios a los cristianos. Y quiero hablar esto claramente porque necesito destruir esos argumentos. ¿Se sienten libres? Si ya Satanás fue despojado cuando yo creí en Cristo, ¿cómo me voy a someter yo a que otra persona ore por mí para que me eche fuera un demonio? Si ya Satanás fue echado fuera. Amén. El príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Satanás ha sido despojado. Cuando Cristo despojó a Satanás y los demonios de sí mismo, el poder del pecado, cuando lo despojó de su propio cuerpo en la cruz del Calvario, cuando fue circuncidado en la cruz, cuando fue molido por nuestros pecados, en ese momento Él nos liberó a nosotros. Y si estamos en Cristo, estamos libres de la potestad de Satanás. Así que también tenga mucho cuidado de cómo usted ora. Tenemos que aprender. Algunos aquí fuimos contaminados con falsas enseñanzas. Y si usted investiga, en este momento, en muchas iglesias, están los cristianos tratando de despojar a Satanás de la vida de los creyentes, tratando de echarle fuera de la vida de un creyente demonios. Satanás los tiene engañados, porque esa no es la batalla de la fe. La batalla de la fe es creer que ya el Señor a nosotros, por medio de la fe en Jesucristo, ya nos libertó. Amén. Somos libres. No podemos seguir pensando en esas fábulas y en esas cosas. Ahora, si vamos al mundo, porque tenemos que identificar que una cosa es el cuerpo de Cristo, el cuerpo de los creyentes, y otra cosa es el mundo. Si vamos al mundo, podríamos enfrentarnos ante un demonio. Podríamos enfrentarnos ante la posesión de demonios en la vida de alguna persona. Pero estamos hablando fuera del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Estamos claros ahí? ¿Bien claros? Porque no quiero oír a nadie orando aquí, tratando de echarle fuera demonios a personas que son creyentes. Porque eso no es correcto. Nos identificamos con Cristo. Eso es la batalla de la fe. Terminamos con San Juan capítulo 19. Cuando Cristo estaba en la cruz, dice: entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es, dijo Jesús. En griego, tetelestai, ha sido terminado. La obra está completa. Lo he logrado. He despojado. Lo he logrado. He despojado a los principados y a las potestades. He alcanzado la victoria. Eso fue lo que Jesús dijo. Está hecho. La batalla de la fe, la buena batalla de la fe, es creer que la obra de Jesús en la cruz del Calvario fue una obra tan completa, tan terminada, que nosotros hoy no tenemos que hacer ningún ritual, ninguna cosa que desacredite la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En Cristo, hermanos, nosotros estamos completos. Su obra fue suficiente. Por eso Él dijo: tetelestai, consumado es. La obra está hecha, hermanos. Dios nos entregó, Cristo nos entregó a nosotros una obra completa. Esa es la batalla de la fe. Es la única batalla del creyente. Por eso llénese del conocimiento de la palabra de Dios. Conozca bien de la obra de Cristo y viva en la victoria. Porque Él nos ha dado a nosotros la victoria. Amén. Esa es la batalla de la fe. Gracias, Señor.